Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Hermanos, el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca del sufrimiento. Los sufrimientos del apóstol Pablo. Y veremos el contraste entre el verdadero siervo de Dios y uno falso. Seguimos con el tema de los falsos maestros. Comenzaremos, hermanos, con las credenciales de Pablo según la carne. Vaya ahí al versículo 21, por favor. Dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Esta segunda parte de este versículo marca la transición de haber Pablo expuesto a los falsos maestros a la defensa ahora de su apostolado. Ahora se iba a conocer cuáles eran las marcas de un verdadero apóstol de Cristo. Ahora los corintios verían, hermanos, con pruebas indubitables si Pablo era quien él decía ser. El versículo 22 nos dice de ahí mismo de 2 de Corintios capítulo 11, empieza Pablo diciendo: ¿son hebreos? O preguntando, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Pablo comienza a mostrar a los corintios que él no era inferior a los falsos maestros en cuanto a su linaje humano. Los falsos maestros pudieron estar tal vez diciendo que Pablo no era un verdadero hebreo,
y con esto continuar sembrando más dudas en la iglesia de los Corintios. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos del 4 al 6, él habló de sus cualificaciones en cuanto a su linaje humano. Él dijo: aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. También lo vemos hablando de sus credenciales humanas a una multitud cuando pronunció un discurso en su defensa. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3, él dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo, después, hermanos, de haber dejado en claro sus credenciales humanas, en estos siguientes versículos que vamos a leer, da pruebas de sus credenciales espirituales a través del sufrimiento. Sufriendo como siervos de Dios. Pablo sufrió, aquí vamos a ver los sufrimientos de Pablo, cómo Pablo verdaderamente sufrió por Cristo. Vaya al versículo 23. Pero antes de leerlo, hermanos, antes de comenzar a exponer estos versículos, es muy importante notar que Pablo podía haberse defendido apelando a todos sus logros humanos. Él podía haber dicho: yo he sido preparado por el famoso rabino Gamaliel. Fui miembro de la élite más famosa de Jerusalén, los fariseos. Él pudo también haber dicho: miren toda la obra que Dios ha hecho a través de mí. Mire todas las iglesias que yo he fundado. Miren todos los hermanos que han venido a los pies de Cristo por mi ministerio. Él pudo haber dicho eso. Él pudo haberlo dicho, hermanos, porque era verdad, era una realidad. Sin embargo, no lo hizo. Sino que en vez de eso, Pablo habló de sus sufrimientos. El versículo 23 de ahí de 2 Corintios 11 comienza con una serie de preguntas retóricas refiriéndose a los falsos maestros. Él dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Era una terrible situación para Pablo decir que estos falsos maestros eran ministros de Cristo. El hecho solamente de pronunciarlo para Pablo era una blasfemia terrible. Por eso dice: como si estuviera loco hablo. Cuando dice yo más, está marcando, hermanos, la superioridad entre él y los falsos apóstoles. Para el mundo, las credenciales que Pablo presentaba no eran nada. Tal vez se preguntaban: pero ¿cómo es posible que un hombre que diga que es un siervo de Dios se ha metido en tantos problemas por donde quiera que va? ¿Cómo es posible que un siervo de Dios sufra tanto? Pero esto no fue, mis hermanos, precisamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo.
¿No fue precisamente lo que nuestro Señor nos advirtió cuando estuvo aquí en la tierra? En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 18 y 19, Él nos dijo claramente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Qué hermoso es que el Señor nos escogió del mundo y nos da esta advertencia. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a experimentar persecución. Cuando el Señor salvó a Pablo, le dijo a Ananías que fuera a imponerle las manos a Pablo para que él recobrara la vista, ¿se acuerdan? Pero Ananías, muerto de miedo, porque él sabía que Pablo era un fuerte perseguidor de la iglesia, mejor dicho, un feroz perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dijo a Ananías en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después el Espíritu Santo confirmó que Pablo pasaría muchos problemas por la boca de un profeta. En Hechos capítulo 20, versículos 23, el mismo Pablo, testificando de esto, dijo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, Pablo fue azotado. Pablo fue echado en la cárcel por los gentiles. En Hechos capítulo 16, versículo 23 nos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo también estuvo al borde de la muerte. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. También Pablo fue maltratado por su propia gente, los judíos. Ahí en el versículo 24 de 2 de Corintios 11 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Si ustedes recuerdan, la ley mosaica decía que el delincuente se le podían dar 40 azotes. Si vamos a la ley, a la Torá, dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo 23, dice: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más de estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Fíjense algo, hermanos, que los judíos en su celo legalista daban 39 azotes para no pasarse de lo que decía la ley. Quiere decir que si nosotros hacemos la suma, a Pablo le habían dado 195 azotes. Porque dice 5 veces. Te multiplica 39 por 5, si no me falla la matemática, son 195 azotes. Imagínense cómo estaba la espalda de Pablo o el cuerpo de Pablo.
El versículo 25 continúa diciendo: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo experimentó sufrimientos por parte también de los romanos, porque dice que fue azotado con vara. Hechos capítulo 16, versículos 22 y 23 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, en pleno ministerio predicando. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Con varas, hermanos. Una vez fue apedreado en Listra por predicar el evangelio también allí, y lo sacaron arrastrado creyendo que estaba el apóstol Pablo muerto. Hechos capítulo 14, versículo 19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo también estuvo en muchos peligros, nos dice la palabra, y en el versículo 26 dice: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En este versículo, Pablo pasa ahora de describir los peligros que pasó muchas veces cuando viajaba de un sitio para otro haciendo la obra misionera. Ahora nos describe esto. Dice que estuvo en peligro de ríos. Y es muy posible, hermanos, que muchas veces estuvo a punto de ahogarse. Es muy posible. Otra cosa que enfrentó fue la constante tensión de ser robado y también asesinado por estos ladrones. En aquella época, la gente normalmente por seguridad viajaba en caravanas. De esa manera estaban más protegidos. Pero si usted se pone a ver cómo viajaba el apóstol Pablo, se empieza a estudiar, usted se da cuenta que no era con mucha gente. Tal vez, digo yo, serían 4 o 5. Entonces imagínate el peligro cuando ellos viajaban de un lado a otro a evangelizar. Había peligros de ladrones, de malhechores que lo fueran a robar y tal vez a matar. Pero también, hermanos, el apóstol enfrentó el ataque constante de los de su nación, que ahora, hermanos, lo querían matar. Donde quiera que Pablo iba, era una persecución y lo querían matar por él haberse convertido a Cristo. En Hechos capítulo 9, versículo 23, dice la palabra: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Usted se imagina la constante tensión que tenía el apóstol Pablo y la convicción que él tenía en Cristo. Él también enfrentó ataques de los gentiles. En Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 40, vemos cómo los gentiles golpeaban y lo echaban en la cárcel a él y a Silas. El apóstol Pablo enfrentó peligros en casi todas las ciudades donde él estuvo predicando el evangelio. Enfrentó peligros entre falsos hermanos. Fíjese que eso es difícil. Enfrentó peligros entre falsos hermanos introducidos en las iglesias, que querían, hermanos, destruir el ministerio.
La carta a los Gálatas lo registra en Gálatas capítulo 2, versículo 4, nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y en el versículo 27 continúa hablándonos de las verdaderas marcas de un apóstol de Cristo. Mire el versículo 27, dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo enfrentó necesidad extrema en el ministerio. Como él era un apóstol, él tenía que estar moviéndose de un lugar a otro, hermano, fundando iglesia. Y en muchas ocasiones él tuvo que trabajar muy duro, no solamente para sustentar su vida, sino también para proveer para sus amigos misioneros. Y en Primera de Tesalonicenses vemos que él mismo dio este ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, nos dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Aún trabajando tan duro, no tenía muchas veces lo necesario para poder sustentarse él mismo y para ayudar, hermanos, a sus hermanos o amigos misioneros. Por eso él pasó hambre y pasó sed. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 nos dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenía lugar donde quedarse fijo. Vivía a veces alquilado, donde lo agarrara la noche. Después de haber tenido tanto, hermanos. Porque no se crea que el apóstol Pablo era una persona pobre o una persona cualquiera cuando el Señor lo llamó. No, mi hermano. El apóstol Pablo era rico. El apóstol Pablo era bien estudiado. Era un hombre muy preparado y muy influyente en su pueblo. Era miembro de la élite más alta religiosa en esa nación, los fariseos. Era hijo de fariseos. Imagínense. Pero a pesar de todo eso, el apóstol Pablo tenía una convicción enorme, hermanos. Pablo también pasó frío, pasó desnudez. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le escribe a Timoteo diciéndole: trae cuando vengas el capote. Eso se usaba, se le decía así, el capote, para cubrirse del frío. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo aprendió a través del sufrimiento, hermanos, la clave de la vida cristiana. ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? Vivir una vida de agradecimiento y dependencia totalmente de Dios. Esa es la clave de la vida cristiana y Pablo la aprendió muy bien. En Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que lo vemos por todas partes, el versículo 13 de Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se saca de contexto y todo, hermano, para todo. Y dice: oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo. No, hermano, mire el contexto. Sufrimiento, penurias,
Todo estaba pasando el apóstol Pablo y él estaba entrenado por Dios a través del sufrimiento a pasar escasez, a tener abundancia en tiempo, pero escasez también en momentos. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo era un privilegio sufrir por la causa de Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 17, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entendía que estaba completando los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Él entendió claramente eso, hermano. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, él dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Una vida entregada totalmente. ¿Es esa la vida solamente para el apóstol Pablo? Yo entiendo que no todos nosotros vamos a sufrir como él sufrió. Muy raro que suframos como él sufrió. Pero mis hermanos, todos estamos llamados a vivir para Cristo y a sufrir lo que sea por causa de Él, por causa de su iglesia. Otra cosa que podemos ver de un verdadero apóstol de Cristo es que él no solo sufrió en su cuerpo, sino que sufrió grandemente por los santos, por la iglesia, por los hermanos, y no por una sola iglesia, por todas las iglesias que él había fundado. Sufrimiento de Pablo por las iglesias. Vea el versículo 28 de allí, del capítulo 11 de Segunda de Corintios. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A Pablo le preocupaba grandemente el bienestar y la salud espiritual de los corintios y de todas las iglesias. Pablo, hermanos, se angustiaba al ver cómo estos falsos maestros, estos falsos apóstoles abusaban, humillaban y controlaban a muchos de los hermanos de la iglesia. Y el deseo de esos falsos era controlar a toda la iglesia. Por ejemplo, a los Gálatas les escribió en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos. Fíjese la ternura de Pablo, imitando la ternura de Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La iglesia de Corintios, hermanos, cualquier pastor hubiese salido corriendo. Si no es por el poder de Dios. Si no es por el poder de Dios, verdaderamente. Porque esa sí era una iglesia que estaba muy desordenada, como nosotros, muchos pecados, muchas situaciones, la cultura era demasiado pagana. Sin embargo, allí Dios tenía escogidos. Allí Dios quiso fundar esa iglesia para salvar a muchos. Y Pablo fue ese instrumento, y después también otros hermanos, para pastorear esa iglesia. Pero Pablo no hubiese podido con el poder de él. Es más, él no tenía ningún poder, como ninguno de nosotros los pastores tenemos ningún poder, hermanos. Nosotros dependemos totalmente del Señor.
En Primera de Tesalonicenses él usó una metáfora de una madre que cuida a sus hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Verdaderamente que Pablo, hermanos, dedicó su vida a los santos, a la iglesia completamente. Él se preocupaba por la iglesia, se preocupaba por el bienestar espiritual de ellos, se preocupaba por las necesidades físicas de ellos. Ya a este punto usted se puede dar cuenta quiénes son los verdaderos maestros o apóstoles de Cristo. No son los autoproclamados que nosotros vemos hoy en día. No, mi hermano. Mire las características como vamos de un verdadero apóstol de Cristo. Dicho sea de paso que no hay apóstoles hoy en día. Fíjese que dijo el apóstol Pablo en el versículo 29, allí 2 Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pregunta. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Los amaba profundamente. Y tenía, hermanos, una convicción real de que ellos eran la esposa de Cristo y que Él daría cuentas por ellos, igual que todos los pastores hoy en día. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice de los pastores: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si usted es pastor, usted va a dar cuentas por esas ovejas que el Señor le ha asignado. A los falsos maestros no les importan los hermanos. A los falsos maestros no les importan nada, si su salud, si usted no vino, si usted está mal, no les importa. Lo único que a ellos les importa es su dinero. Acumular y acumular gente. Más gente, más dinero. Ese es el pensamiento de ellos, hermanos. No quiere decir que la iglesia no se llene, ¿verdad, hermanos? No quiere decir eso. Pero tenemos que saber, el pastor puede, por eso nosotros creemos en la pluralidad de pastores. El pastor puede pastorear hasta cierto punto, hasta cierta cantidad de personas, pastorearlos bien. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente, nos dice pastores. Cuando Pablo se dirigió a las iglesias, dice los pastores, los ancianos. Pero a los falsos maestros no les interesa eso. Pablo se indignó al ver esto y dijo: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fue la misma actitud que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 18, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Es preferible eso que engañar al pueblo de Dios. Esto es una advertencia grave para todo aquel que engañe, robe o cambie la palabra de Dios. Y eso a mí me recuerda a Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Ya en el versículo 30, Pablo se gloría en su debilidad, no en sus logros, sino en su debilidad. Versículos 30 dice: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ya en este punto notemos, hermanos, que Pablo se ha gloriado o se ha jactado no en sus logros personales, sino de los sufrimientos. Él se ha jactado de los sufrimientos que revelan su debilidad. Es contradictorio con el mundo, ¿verdad? Yo tengo esto, yo estudié aquí, yo fui allá, yo fui acá. Aún en los círculos cristianos, y no estoy diciendo que estudiar y prepararse sea malo, pero mi hermano, usted puede saber mucho. Por eso yo he dicho muchas veces que a mí no me impacta cuánto usted sabe, sino cuánto usted vive. Cuánto usted vive la palabra de Dios, y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de una vida entregada verdaderamente al Señor. De eso estamos hablando. Yo estudio la Biblia, miro y estudio la vida de Pablo y me siento tan pequeño y tan lejos, hermano. Yo no sé si usted se siente así, pero yo me siento lejos. Yo digo, Dios mío, a mí me falta mucho. Nosotros vivimos con demasiadas comodidades aquí en este país. Y miro hermanos en las misiones y veo la necesidad. Estos hermanos que por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, apoyar en Cuba, en Venezuela. Y yo veo esos hermanos con ese gozo, con esa alegría, con ese sufrimiento, con todas las necesidades y todo. Ellos están sirviendo al Señor. Eso lo inspira a uno. Pablo se gloría en su debilidad, muy contrario a los falsos maestros que se jactaban era de sus logros personales, de sus títulos, de su elocuencia, de su oratoria perfecta cuando predicaban. Con todo esto, los falsos apóstoles o maestros ahora quedarían al descubierto. Ahora los corintios podían ver claramente quién era un verdadero apóstol de Cristo. Ahora sí. En el versículo 31 dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sabe que no miento. Aquí Pablo apela a la máxima autoridad en los cielos y en la tierra, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador por testigo. Para nosotros los cristianos, invocar el nombre de Dios como testigo, hermanos, de nuestros actos, de nuestros dichos, es algo muy grande. Por eso cuando nosotros vamos a pronunciar el nombre de Dios, debemos hacerlo con cuidado. No como si fuera cualquier cosa. Con cuidado, con reverencia. Estamos ante un Dios todopoderoso, grande, santísimo. Y no podemos hablar a la ligera de Él. Nosotros como cristianos sabemos que todos los hombres, cristianos y no cristianos, daremos cuentas a Dios de toda palabra ociosa, de todo lo que nosotros digamos en el día del juicio, como nos dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Por eso Pablo con toda confianza invocó el nombre de nuestro Dios, porque él sabía que todo lo que él decía y todo lo que él hacía era verdad. Por eso él dijo en ocasiones: mi conciencia no me acusa.
Cuando nosotros estamos haciendo para Dios las cosas y sabemos que estamos en la verdad y centrados en su palabra y obedeciéndole, hermanos, no importa lo que diga la gente, no importa lo que el mismo diablo venga y nos susurre, debemos estar en paz, porque hay una autoridad mucho mayor que es nuestro Dios, que nos dice que está bien, que vamos por buen camino. En todo este sermón hemos visto cómo Pablo se glorió en los sufrimientos que había pasado por servir a Cristo y no en sus logros. Hermanos, el mundo se gloría en sus logros. Nosotros no debemos gloriarnos en nuestros logros o jactarnos, voy a usar esta palabra, o jactarnos en nuestros logros, sino en Cristo, en nuestras debilidades, en lo que nosotros pasamos por Él. Ahora en estos dos últimos versículos lo hace de nuevo, hermanos, pero lo hace de su vergonzosa huida. Pablo huyó, el hombre valiente, así como Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías tuvo que esconderse en la cueva porque lo estaban persiguiendo? Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo y él se escondió porque tuvo temor después de haber sido tan usado por Dios. Bueno, el apóstol Pablo también tuvo que huir, tuvo que esconderse. Pablo escapa de la persecución. Versículo 32 y 33 nos dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto que Pablo está narrando fue en sus comienzos como cristiano. Hermanos, él habla de su huida porque los mismos judíos, ayudados por el rey o por el gobernador, mejor dicho, de la provincia del rey Aretas, formaron un complot para matarlo. Y los hermanos que estaban allí ayudaron a Pablo a escapar por una ventana en un canasto. Imagínense, era el muro, dice la palabra, el muro, y lo bajaron por un canasto para que él se fuera. Pero ¿por qué esta huida fue vergonzosa? Oiga bien esto. ¿Por qué la huida de Pablo fue vergonzosa? El teólogo D.A. Carson describe este suceso vergonzoso de la vida de Pablo de esta manera. Refiriéndose al apóstol Pablo, él dice: esta estrella de los altos círculos rabínicos, este fariseo educado y honrado, este hombre con acceso a los más altos oficiales de Jerusalén, escabulléndose de Damasco cual criminal, fue rebajado a desplazarse en el contenido de un apestoso canasto de pescados. El apóstol Pablo, según la carne o su naturaleza humana, lo que él vivió, no era cualquier persona. Sin embargo, cuando él vino a Cristo, el Señor lo humilló. Y es que el Señor tiene que humillarnos, hermanos, porque somos muy, muy orgullosos. Y la palabra nos dice que el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Su comunión es con el humilde. Y años después de ser humillado,
Pablo pudo escribir en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, llegó al punto que todo lo que él era, todos sus títulos, todo su reconocimiento, lo tenía por basura, para ser hallado en Cristo, para ser hallado en Él. Cosa tan tremenda, ¿verdad? Como Dios cambia la vida de una persona. Y es verdad que muchos de nosotros somos cristianos y estamos convertidos al Señor. Pero ¿cuán convertidos estamos verdaderamente a Dios? Entendemos que la vida es un proceso de santificación después de que el Señor nos salva. Entendemos eso, hermanos. Pero hay una parte ahí, después de haber sido salvos por la gracia de Dios, que la tenemos que hacer nosotros. ¿Cuán entregados verdaderamente nosotros estamos al Señor? ¿Cuán consagrados estamos a Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a perder por la causa de Cristo? ¿Cuánto, hermanos? Yo he visto, hermanos, lamentablemente, que muchos vienen a este país. Por eso yo siempre digo que el lugar más difícil de servirle a Dios es aquí. Porque hay mucha tentación. Y la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas. Y toma verdaderamente en ese cristiano, para no enfriarse, para no apartarse, una decisión verdadera, entender que todo esto material es basura, hermano, que es temporal, que no sirve verdaderamente para nada en el futuro, que lo podemos usar ahora, pero mañana se desvanece. Cuán convertidos verdaderamente estamos a Dios. Cuán dispuestos estamos a entregarlo todo por Él. Pablo no fue, hermanos, un masoquista. Pablo no fue un hombre que le gustaba sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie. Pero él sí entendió y enseñó que en este mundo caído el sufrimiento es parte de la vida. Pero hermanos, escuchen bien, el sufrimiento tiene un propósito para los hijos de Dios. El sufrimiento tiene un propósito para los hijos de Dios. Los hijos de Dios sufrimos con propósito. Porque el sufrimiento que experimentamos nos transforma más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sufrimiento nos hace a nosotros más santos, más pacientes, más humildes, más obedientes, más dependientes de Dios, como lo era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sufrimiento quebranta en nosotros el orgullo y nos lleva al arrepentimiento.
Los incrédulos ven el sufrimiento como una tragedia sin propósito y sin esperanza. Y hay movimientos religiosos que dicen que el sufrimiento es malo. Y sí lo es, hermano, en el sentido de que es desagradable. ¿Quién quiere sufrir? Vuelvo y repito. Nadie. Pero el problema es que estos grupos religiosos lo enfocan de una manera totalmente negativa y que el cristiano no debería estar pasando lo que está pasando porque es un hijo de Dios. Usted no ha oído a veces por ahí, no, es que usted no se sana porque usted está en pecado. Usted no se sana porque usted no cree. ¿Usted ha oído eso? Bueno, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Los hijos de Dios pasan y pasarán sufrimientos en esta vida. Los hijos de Dios estoy hablando. Los incrédulos también. Pero hablando de los hijos de Dios, todos, tarde o temprano pasaremos sufrimientos o estamos pasando sufrimientos. Hermanos, Cristo sufrió por nosotros en todo su ministerio y finalmente en la cruz. Los apóstoles sufrieron. Los cristianos de todas las épocas sufrieron, han sufrido, están sufriendo y van a sufrir. Todos. Y vamos a sufrir hasta que Cristo vuelva. Así que cuando ustedes le digan que no, vengan aquí o vengan acá para que no sufras más y para que esto y que lo otro, no. Si Cristo sufrió, los apóstoles sufrieron, todos los cristianos sufrieron. Lea Hebreos capítulo 11 y usted se va a dar cuenta. Lea toda la Biblia y se va a dar cuenta que siempre ha habido sufrimiento. Siempre va a haber. La diferencia es que nosotros como cristianos sufrimos con propósito. A través del sufrimiento el Señor nos transforma a la imagen de su Hijo. Todos sufriremos, hasta el más santo va a sufrir. No importa lo consagrado que sea, va a sufrir. Pero recuerden, mis hermanos, los hijos de Dios sufrimos con propósito y esperanza. Los incrédulos sufren sin propósito y sin esperanza. Esa es la diferencia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre de poder y eterno, porque claramente podemos ver en tu palabra que sufriremos en esta vida. Pero estamos confiados, Señor, en que estamos en tus manos, que todo lo que sucede es porque tú lo permites, y en este mundo caído veremos tantas cosas terribles. Pero, Señor, tenemos confianza en ti. Estamos en tus manos. Sabemos que todas las cosas obran a bien para los que te aman, para los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Señor, en esta tarde yo te ruego, junto con la iglesia, que aquellos amigos, amigas que nos visitan y que todavía, Señor, no te conocen, tú obres el milagro de la salvación en ellos en este momento y les permitas venir al conocimiento de esta verdad tan grande. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Y toda la iglesia dice amén.